Somos las mamás Itzel y Julieta y Anaí, la representante de toda la comunidad que todavía no tiene hijos. Este será el podcast en el que te vas a divertir muchísimo, vas a llorar, a informarte y a chismear con nosotras, porque lo que queremos es acompañarte en esta nueva aventura al otro lado de la piel. Hola, buen día, bienvenidos otra vez a su podcast Al Otro Lado de la Piel. El día de hoy tenemos una invitada muy querida para mí. Gracias, sí. Ella es Sandy Ortega y nos viene a compartir, la verdad es que muy valientemente, Ay, gracias. su testimonio y todo su recorrido a través del duelo gestacional, que sabemos que es un tema muy sensible para muchísimas personas. Sí. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, la verdad es que siento que el tema del duelo gestacional es muy poco hablado, muy poco visibilizado, y que cuando uno, ya sea en pareja o solo, piensa buscar esa maternidad o busca tener hijos, sí es importante visualizarlo en el panorama, no porque vaya a pasar, lógicamente, pero si te agarra desprevenido, es muchísimo más difícil poder transitarlo porque de verdad ni la esperas, ¿no? Yo la primera vez que atravesé este duelo fue hace 10 años. Entonces, aparte de que estaba muy chiquita, era algo como que ni siquiera lo pensaba, pues, que podía pasar, ¿no? Entonces, no sé si quieran ir, o sea, vamos empezando el tema ya de lleno, que es el duelo gestacional. Para a lo mejor hay gente que dice, bueno, pues duelo gestacional, ¿qué será? ¿Lo que vives en el embarazo No, échanos una explicación. A ver, lo que a lo mejor entendemos, y tú nos vas a ir como dando claridad, es que el duelo gestacional es cuando hay una pérdida de un bebé. Así es como coloquialmente se dice, ¿no? O sea, digo, antes del nacimiento. Antes del nacimiento. Justamente. Que sepa la gente que cuando alguien dice es que perdió su bebé o perdí a mi bebé, se refiere a esto, a ese duelo gestacional. El duelo gestacional, que es de los, como les digo, menos visibilizados, no es que se divida, pero puede haber un duelo gestacional que es el que pasa desde el día 1 que te enteras que estás embarazada hasta antes de un procedimiento de cesárea o parto con bebé vivo. Hay duelo perinatal, que es el duelo que se da, hasta me pongo chinita, cuando durante la cesárea o el parto fallece bebé. Y duelo neonatal, que es cuando ya nació bebé y en el primer mes de vida, 30 días. Exactamente, puede pues fallecer, ¿no? Entonces, pues bueno, este duelo que el día de hoy vamos a tocar nada más, el duelo gestacional, es justamente creo que el menos visibilizado, porque como, fíjate, curiosamente, el podcast se llama Del Otro Lado de la Piel. Me imagino que se refieren a cuando ya estamos de este lado, justamente, ¿no? Pero sí, justo... sí, ¿no? Porque, o sea, yo he visto que muchas mamás hacen referencia a nos vemos del otro lado de la piel. O sea, Justo. como que es algo que te ilusiona Claro, a la hora de la maternidad, pero abarca, Exacto. o sea, empieza a usarse ese término desde que el bebé está en la panza. Sí, justamente cuando tú estás esperando ya tenerlo, pues justo del otro lado de tu piel, pues lo ves, ¿no? Es más visible y hay un bebé y hay un cuerpito y hay Tiene vida cara, tiene visible, nombre, tiene exactamente. independencia. Ajá, exactamente. Y cuando está dentro de ti, y sobre todo en los primeros meses, es cuando es menos visible este duelo, pues justo eso, ¿no? A veces lo invisibilizamos como sociedad, pero porque realmente no sabemos ni siquiera cómo manejarlo, ¿no? Hasta como papás, pues, ¿no? O sea, yo recuerdo, básicamente ese es el duelo gestacional, ¿no? La muerte que se da durante el embarazo. De hecho, 3, casi 4 de cada 10 mujeres pierden un embarazo. Entonces estás hablando de que estás casi a la mitad de la probabilidad, pues, ¿no? Entonces, pues claro que sí puede ser probable que a la mayoría nos pase. De hecho, si ustedes platican, hay muchos que no... De hecho, esta estadística es de embarazos conocidos, porque hay embarazos que no se cuentan antes de los 3 meses, los famosos 3 meses, y tú ni siquiera te diste cuenta que falleció el bebé o que perdieron un bebé, y o no que la gente no dice. Sí, no se consideran. Justo eso estaba escuchando el otro día y dije, qué fuerte porque, o sea, la gente, los papás no dicen, hasta Justo. después de los 3 meses y puede suceder. Sí. Y entonces se quedan con ese Justamente. sentimiento, o sea, no lo hablan. Hay Sí. demasiado tabú en ese tema siempre. Sí. Es eso, perdón, y la gana de no preocupar, es que cómo le voy a decir a mis papás, a mis amigos, a mis hermanos, chalala, y luego para decirles,
ay, ¿qué creen? Siempre Ay, ya no. sé. Entonces me siento mal yo, se sienten mal Claro, todos, y uno exacto. pensando como en, para no hacer sentir mal a los Claro. demás. No, a ver, y Totalmente. también es una recomendación que te dan los doctores. A eso iba yo. O sea, los doctores te dicen, No te si ilusiones. no quieren avisar, o sea, espérense. Y yo creo que todo esto se van tomando medidas conforme a las experiencias que van teniendo con otros pacientes, ¿no? Yo me acuerdo que cuando fue Matilda, pues para empezar yo se supone que estaba más infértil que este escritorio. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, cuando nos dicen que nos esperemos, que le demos tiempo los 3 meses, yo me acuerdo que llegué, le dije a Álvaro, que a él sí, pues le tenía que decir, y me dice Álvaro, oye, pues nos esperamos a decirles a los demás, ¿no? Y le dije, a ver, a mi familia, yo sí le voy a decir. Porque si la llego a perder, Ay, no. Sí, o sea, que estén yo no lo voy a conmigo, vivir sí, sola. Exactamente. O sea, No, exacto, como dices tú, no vivirlo sola. sí, Sí. no. Nada debe de vivirse Tanto solo. Exacto. papá como mamá lo viven, yo creo que de manera diferente. Sí, de hecho, justo dentro, o sea, si ya es un tema un poco invisibilizado, todavía el duelo paternal, el duelo de papá, es muchísimo más invisibilizado, ¿no? O sea, es como llegan y, ¿cómo está la mamá? ¿Cómo Sí. está? ¿Cómo se siente? Bueno, en mi caso no era como, ¿cómo se siente Sandy? Y yo recuerdo que yo decía, pues también él, pues, ¿no? O sea, él también perdió a su hija. Y bueno, justo antes de empezar el podcast les decía, a mí no me gusta tanto el término de se perdió un bebé porque recae la culpa en los papás, ¿no? O en este caso la mamá. No pierdes tú, o sea, no tuviste, cuando tú pierdes algo, se te pierden las llaves, se te pierde el Fue un celular, se te descuido pierde tu tuyo. carrito. Fue un descuido tuyo, exactamente, es un Exactamente. descuido tuyo. No pusiste suficiente atención en dónde dejé las llaves, no pusiste suficiente atención en qué hice, ¿no? Y en un embarazo, hice mal? ¿qué hice mal? Exactamente. Y en un embarazo no puedes echarte la culpa a ti. Obviamente habrá casos que si no somos prudentes y lo que tú quieras, ¿no? Pero la mayoría de las veces no es así, ¿no? O sea, las muertes gestacionales, que ese es el término correcto, las muertes gestacionales no son por culpa de la mamá, no son por culpa del papá, de la pareja, pues, y eso es súper importante. Que claro, el término perdió al bebé, está como muy normalizado, exactamente, y es el término coloquial que se usa, pero pues realmente es una muerte, ¿no? De hecho, es aborto y muerte gestacional. Entonces, es como las dos maneras. Ojo aquí, y aborto Sí, espontáneo. exactamente, vaya, sí, totalmente, aborto espontáneo. Porque luego aborto lo tenemos como muy normalizado a Exacto. aborto inducido, Sí, ¿no? no. Hacia tuve un aborto de que Sí. yo fui me lo induje, Sí, pero el aborto antes de las 20 semanas Exactamente. de gestación, pérdida que haya Ajá. en esa semana ya se Es considera un un aborto aborto y espontáneo. después una Muerte muerte fetal Ajá. y finalmente un óbito. sí. Entonces, términos difíciles, pero duros. Ay, sí, no, sensibles, pero que totalmente. tenemos que manejar. Sí, justo, y fíjate, como dice Titi, la mayoría de los doctores cuando te embarazas, y digo la mayoría porque nosotros hemos pasado por varios doctores y no todos nos dijeron la recomendación de espérense los 3 meses, ¿no? O sea, no. ¿Por qué? Porque justo el latido, desde que tú ves el latido, ahí está, ¿no? Y como dice Titi, o sea, si al final de cuentas algo va a pasar, porque ya está escrito en el libro de tu vida, ni que lo digas ni que no lo digas, lo va a No va a impedir. cambiar. Ajá, Ajá. exactamente, nada lo va a cambiar. ¿Qué sí va a cambiar? El acompañamiento que vivas. Sí, Eso es lo que va a cambiar. En lo personal, a mí me tocó entrarle de lleno a este tema y muy fuerte, y sin tener la posibilidad de esconder o no esconder, o vivirlo sola o no vivirlo sola, que también eso es muy válido, ¿no? O sea, hay duelos que preferimos vivir solos, o sea, pero ya está en tu decisión, pues, no porque la sociedad y la manera en la que se llevó te obliga, ¿no? Sino porque tú decidiste vivirlo solo. A nosotros no nos empujó la vida a tener que contarlo o vivirlo acompañados, porque la muerte que tuvimos, la primera, fue a los 5 meses de embarazo. Entonces, también todo el mundo te dice, es que espérate los 3. Cuando me embaracé por segunda vez, el doctor nos decía que yo les recomiendo esperarse a los 3 meses. Y yo la perdí yo la tuve la muerte a los 5 meses. O sea, Sí, no hay garantía de que después de nada. los 3 sobrevive. No hay garantía. Sí, Pero es sí, que sí. como que quieren regir todo por probabilidad y estadística. Digo, ¿no? Ajá. lo hacen de la mejor manera, Ah, ¿no? no, Pero claro. también, Sí, no te quieren- o sea, muy independientemente de que haya una muerte, o sea, la ilusión, o sea, yo creo que desde que sientes el latido de tu bebé, pues, ¿dónde está la ilusión de ser mamá? O sea, Claro. todo eso que tú imaginas. A ver, y que Sandy sientes. sabía que eran sus bebés y tenían nombre sus bebés. Justo. Sí, Sí. exacto, ese- O sea, no, y deja tú desde el latido. Como cuando ya lo vives, y ves, se me pone otra vez la piel chinita, cuando ya lo vives,
desde la prueba positiva, Claro. tú ya estás de que Sí, bebé, no, te amo. O imposible sea, de que... no sabes si se implantó, no sabes si Porque se ni siquiera desarrolló. sabes de eso, o sea. Exactamente, claro, totalmente. Que a ver, lo ideal, yo hoy después de 10 años me imagino que quien las escucha y quien las ve es una audiencia ya que estamos de este lado, ¿no? Mayorcita. Mayorcita y no niñas No tenemos adolescentes. irresponsables. No, De la no, audiencia. no, pero realmente lo ideal sí es prepararte antes de un embarazo. Claro. O sea, lo ideal, sí, claro que lo que Dios quiere y como Dios mande, sí. Pero prepárate, o sea, 3 meses antes vitamínate, 3 meses antes suplementate. No, pero a ver, por ejemplo, yo me preparé y a ver, tengo ovario poliquístico, mi prima es mi gine, o sea, tengo como Sí. mi récord ya de mi historia ginecológica, pero por ejemplo, yo los términos de implantación, claro. no sé, lo Sí, del el saco saquito, vitalinio. ajá, Ajá, o sea, sí. porque La cuando me, mórula. o sea, yo me acuerdo que cuando la primera vez que tuve miedo embarazada fue la prueba, sí, todo muy feliz, muy no sé qué. Voy por la prueba de sangre y también todo Ajá. bien. Y entonces me dice, espérame porque tenemos que descartar por mis antecedentes de infertilidad. Claro. Tenemos que descartar que no solo sea el saquito. Y yo, Ajá. ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué saco? Como un saco Viene con de saco, gala. viene de gala. Saco de Pero, o sea, eso es lo que, a pesar de que nosotros teníamos el plan, porque pues todo se adelantó, de vitaminarnos, ya Sí, tenemos sí, la sí. receta y todo, o sea, estos términos para nosotros no Sí, eran... claro. Hasta que lo vives, Manejables, empiezas a ajá. familiarizarte. Tienes que, Ujú, utilizar. sí. La Me vida te decía, arrastra. La vida Sí, te claro. lleva al conocimiento. Sí. Fíjate que les platicaba a mis papás hace un par de días el tema que vamos a tener ahora en el podcast. Y dice mi mamá, dice, me siento tan ignorante, dice, Sí. porque cuando yo te tuve a ti, cuando yo estaba embarazada, de tanto de ti como de tu hermano, jamás se me ocurrió que pudiera ocurrir una pérdida. O sea, Justo. nunca estuve como pensando en eso. Yo tengo 44 años, es un embarazo de hace 45 Te ves más años. chiquita. Ay, gracias. Sí, real. Entonces, Apenas le está saliendo el pelo. Apenas está saliendo el pelo. No, pues sí, Apenas claro, tengo justo pelo yo de bebé. decía renacimiento. El renacimiento El renacimiento. Y me dice mi mamá, o sea, yo pensaba que te embarazabas y ya en 9 meses tenga señora. Claro. aquí O sea, está dado tu por bebé. hecho. Claro. Sí, exacto, lo damos por hecho. Y dice, y ahora siento que pude haber hecho tantas cosas diferentes Sí. antes de embarazarme, durante Sí. el embarazo y después. Le digo, mamá, escúchanos en el podcast. Y hubiera dicho, mamá, El podcast estás es a para tiempo, ti. ¿qué me quieres regalar? Ya sé. ¿Qué quieres darme? Exactamente. Sí, la verdad es que sí. O sea, yo recuerdo la primera vez que falleció nuestra bebé, o sea, la primera experiencia que tuvimos en este tema, fue mi abuelita a visitarme, mi tita. Yo estaba en una depresión total, inmersa, así, vivía en un departamento que aparte era subterráneo, entonces yo me sentía en mi cuevita, así de que Sí. ahí, y era mi lugar seguro, ¿no? Y llegó mi tita, ya de sus 80 y tantos, eso fue hace 10 años, y ella tuvo 2 muertes de 2 bebitos, perdió 2 bebés, y me decía, es que me siguen doliendo, y nunca lo hablé. O sea, y yo decía, Qué tu fuerte. bisnieta vino a moverte, ¿no? O sea, y me decía, y recuerdo perfecto que iba, y me contó su historia de cómo los perdió, y yo decía de que, qué impacto, o sea, qué fuerte que a tus 80 y tantos vienen y ella tiene 10 hijos aquí, y ella dice, yo tengo 12 hijos, 2 en el cielo, Claro, bueno, en claro. ese caso ya eran 3 porque mi papá ya había fallecido, pero al final de cuentas, o sea, ella siempre anheló darles ese lugar, que era un poco de los temas que vamos a tocar, darles el lugar en tu esquema familiar a esos bebés, ¿no? Que parten. Qué bonito. Sí. Oye, ¿cuántos años tenías? 24. O sea, la primera vez que perdimos un bebé, voy a usar el término porque ya se usa, el perder Sí, un bebé, porque ya, es un- ajá. pérdida Sí. sinónimo de muerte. Para no Sí, complicarnos. Ajá, para no complicarnos, exactamente. Tenía 24 años, el embarazo igual que tu mamá, yo de que me embaracé y yo de que no, pues en 9 meses nos vemos, ¿no? 0, y aparte hace 10 años que no había tanta cosa como ahorita de que, Sí, tanta ¿cómo información. avisas que estás embarazada? El gender reveal, el no sé, o sea, fiesta para todo, de que casi cada mes, ¿no? A ver, había. Sandy, y aparte, tus amigas no estaban embarazándose. Justo, O yo sea, era la no única era en un mi tema ciclo. Ajá. recurrente entre No, tus no, amigas. No. No tenías tanta información. No, de hecho no estabas bien tenía chiquita. alrededor de mi círculo cercano no había nadie embarazado, o sea, de que estuviera pasando un embarazo. O sea, entonces pues no tenía con quién refugiarme, con quién acompañarme, nada. Y pues eran las citas, ni siquiera tenía ginecólogo, o sea, de que ginecólogo de cabecera. embarazo. De no, planta, déjate- ¿no? De Ajá, de embarazo que tú dijeras, necesito como hoy, yo si me vuelvo a embarazar es un materno fetal, un biólogo, no, o sea, yo es que
pues ¿con cuál gine voy? Pues con el de siempre, ¿no? O sea, no, o sea, realmente para todo hay especialidades, pues, ¿no? Entonces, bueno, fuimos con un ginecólogo X y era, te veo el próximo mes, todo bien. Y no había los ecos que hay ahorita, los Dopplers, o sea, de que los estructurales, tantos aparatos tan modernos, ¿no? No había, entonces pues era una máquina, me acuerdo perfecto, o sea, hace 10 años que dices, va avanzando rapidísimo esto. Era una computadora y te entregaban, o sea, muy las fotitos, arcaico. Las fotitos, blanco y blanco y negro, negro. así que pues no, bueno. Y era cada mes, todo va bien, y no te decían más, o sea, no había más información. Y yo, al no tener información previa tampoco de qué pregunto, ¿no? Claro. De que, a ver, va creciendo bien, va relacionándose tamaño con peso, o sea, pues no sabes nada, ¿no? Bueno. En el 5.º mes, ya íbamos a cumplirlo, nos faltaban días para cumplir el 5.º mes. Yo tengo un pequeño sangrado y pues para mí ahí ahora sí como que pues te prende el foco, ¿no? Dices, pues es sangre, ya Ajá. algo. Si la no sangre anda. en el embarazo Ajá, no está no bien está vista. bien, ajá, exactamente. Y ya en el 5.º mes, yo decía de que no, pues, o sea, yo ya tenía mi pancita, ya sabíamos que era niña, se llamaba Valentina, o sea, ya todo, le hablábamos, se movía, yo ya la sentía, todo. Y pues un sábado en la noche, madrugada, voy al baño y veo sangre y yo de que, oye, a mi esposo de que, oye, tengo sangrita. No, pues hay que hablar al doctor, no, pues le hablamos Ahora tú al estás doctor. en pareja. Sí, justo, yo vivo, Ok. ajá, exactamente. Se casó pequeña. Me casé Ok. muy chiquita, sí, a los 24, fue en el mismo año, pues, o sea, yo me casé en octubre y ya estábamos embarazados en noviembre, literalmente fue el regalo de De boda. de luna de miel, exactamente, sí. No, y pues también obviamente toda esa ilusión sí te truena muy cañón la parte emocional, ¿no? Bueno, y pues ya al final llegamos al hospital, nos checa el doctor y yo me acuerdo de estar con una ansiedad horrible. Yo no tenía ansiedad antes de eso, después de ahí se me disparó horrible. Y pues verle la cara al doctor de ni siquiera saber cómo comunicarte la noticia, ¿no? Porque creo que efectivamente ni ellos están preparados para darte esas noticias, porque no quieren, pues, ¿no? Nadie quiere dar una noticia. Nadie quiere dar una Claro. noticia. Creo que también por eso existe espérense 3 meses. Por si algo pasa mínimo, ellos ya dicen, yo te avisé que algo podía pasar. No en el mal plan, sino en el me Sí, como preparo. también. protegerse en muchas cosas, la verdad. Muchas cosas. Entonces, pues bueno, checa el eco y sí me dice que volteó con mi esposo y ya le dice, pues ya no hay nada que hacer, no hay latido. No, o sea, ahí a mí, a ver si no me pongo chinita otra vez, a mí ahí se me acabó el mundo. O sea, en ese momento yo me bloqueé y me acuerdo que yo sentía como que todo pasaba como si fuera una película, o sea, como si yo no sé, como si no estuviera yo dentro. Como si no te estuviera pasando a ti. Ajá, pero todo se me hace cuenta que si me hubiera tapado los oídos y lo que escuchas así de que cuando tapas los oídos, como en segundo plano, y me acuerdo que vi a Chuve, a mi esposo, y estaba en la pared y decía, no es cierto, así, no, horrible, o sea, es una escena muy fuerte, muy fea, y eso me puedo imaginar y trasladarlo, o sea, lo que les contaba hace ratito es que yo tenía la fortuna de que fuera ya abierto, entonces todo el mundo nos podía acompañar, no me puedo imaginar salir de ahí y tener que fingir que nada pasó porque no le habías dicho a nadie que estabas embarazado. ¿Sí? A eso iba. Fíjate que estaba embarazada y lo acabo de perder. La gente como que se va enterando y no percibe la fuerza de la noticia. Es una noticia muy fuerte, Ajá. es una noticia muy fuerte. Muy y no fuerte. importa si tenías 5 meses de embarazo, si tenías 1 mes de embarazo, es igual de fuerte, igual de doloroso y te quiebra de la misma manera. Sí, porque aparte yo he escuchado comentarios que a mí se me hacen cruel. Digo, yo no soy mamá, pero supongo que debe ser muy fuerte. Que dicen, es peor cuando nace el bebé y lo conoces y se muere a que cuando está en el vientre. O el No es típico, horrible por siempre. lo menos, ¿no? O sea, O por sea, lo menos no lo conocías, por lo menos, ajá. no te encariñaste. No te o sea, encariñaste. ¿cómo? Pues ni que fuera que... Sí, Ajá. claro. La muerte de un hijo te va a doler siempre. Pero Siempre. creo que es muy difícil entenderlo sin que lo tengas. Porque, por ejemplo, o sea, hay muchísimas frases que a mí se me hacen muy lastimosas. Por ejemplo, ahorita que decía Sandy de que el duelo de los papás, o sea, está como mucho más nublado, más bloqueado. A ver, ¿cuántas veces hemos escuchado? La mamá es mamá desde que lo engendra y el papá es hasta que nace. Sí. O sea, y no sé, a lo mejor esos dichos vienen de Sí, los de- machismos de Exactamente, que les porque no valía, paternaban ¿sabes? como Ay, no, ahorita. ahorita así me super caga, perdón por mi elegancia. Se acabó la monetización. Adiós, ya veremos los patrocinadores. Y no tiene que ver con embarazos, pero me molesta el de nieto, el hijo Ay, de sí. mi hija. Ay,
Porque el de No, mi hijo, ¿quién los sabe? hijos de mi hija, mis nietos serán Ajá, los hijos de mis hijos. En duda estarán. En duda estarán. Ay, no. Me no. da tanto coraje. Sí, pero a ver. Podemos Sí, volver al paréntesis. tema. Pero son frases que siento que aunque sean como muy, como el de la pérdida, como esto de la paternidad, etcétera, aunque están muy normalizadas, son frases que cuando estás dentro duelen. Sí, no, Claro. y te calan, y aunque Ay. tú lo escuchas por fuera y a alguien más le hubiera pasado, tú dices, ay, hasta en tu mente tú, sin haberlo vivido, dices, pues sí, la verdad sí, qué bueno que fue antes de que naciera, ¿no? O sea, Ajá. pero ya cuando lo vives, dices, no, o sea, no. Y entonces creo que nuestra chamba como actual sociedad sería luchar contra eso, ¿no? O sea, acompañar a estas personas que van viviendo eso. Acompañar siempre. Sí, No y tienes que decir nada más, o sea, no hace falta decir, sí. ya era cosa de Dios. Oye, o sí, a ya nosotros nos está decían escrito, mucho de que pasa a lo nada. mejor venía malito o venía malita y yo, o Ay, sea, ya me siento mejor. sí, no, gracias. Era eso. ¿Sabes? Ah, qué bueno, entonces. O el típico, ¿no? De que, y que sí es cierto, pues, pero en ese momento no se necesita. Los tiempos de Dios son perfectos. No, Él sí, sabe no. por qué. Y yo, pues, que me explique, porque yo no, o sea, Ajá, perfectos exacto. para él, porque para No, mí y que me dé el consuelo y todo lo que necesito. O sea, Sí. yo ahorita que te escuchaba, o sea, me estoy poniendo muy sensible Yo también. escuchando a Sandy. Sí. Pero yo, o sea, como que lo trasladaba un poco. Ustedes saben que hace poquitos meses perdí a mi abuelo y ustedes saben las pérdidas que tuve embarazada de Matilda. Y, o sea, como que pienso en este momento en el que vives una muerte de alguien que te importa tanto. Yo los perdí a ellos que me importaban muchísimo y justo, bueno, me la pasaba subiéndolos a mis redes y todo porque pues eran parte de mi vida, Claro. ¿no? Y hubo el mismo comentario de dos personas diferentes que no son cercanas a mí, tanto con mis abuelas como con mi abuelo. Con mis abuelas, una amiga de mis amigas me dijo, no manches, pensé que tus abuelas iban a ser eternas. Ay, no. Y no, la verdad, yo me quedé pensando y dije, güey, yo también. O sea, lo traes O sea, por eso estoy sufriendo tanto, porque nunca me vi imaginas sin sin ellas. ellas. Y dije, qué cañón que ella no las conoció y le pude transmitir, o sea, lo importantes que eran para mi vida al día a día ellas, ¿no? Y con mi abuelo, otra persona que es hermana de un amigo que fue mi amigo en la pubertad, me dijo lo mismo de mi abuelo. O sea, ni entre ellas se conocen ni nada. Y entonces dije, o sea, ahorita que estabas hablando, Sandy, dije, claro, o sea, cuando tú pierdes a tu bebé, se te muere tu bebé, el ser más importante que vas a tener en tu vida, qué duro que lo vivas sola porque, o sea, yo, por ejemplo, en la misa de mi abuelo, las vi a ustedes y dije, claro, es que ellas sabían lo Sí, que me sí, importaba. sí, justo. O en el velorio llegaban todas mis amigas y, o sea, en la misa de mi abuelo, mis primas del otro lado y así, y como que dices, claro, es que saben lo importante que era para mí. Claro. Entonces, eso como que cobija un poco, a lo mejor es locura mía, pero cobija un poco en decir, fue tanto lo que yo le demostré a mi abuelo en mi vida y en su vida, que la gente se dio cuenta. Sí, y sabe la magnitud que me está doliendo. Ajá. Cuando no tienes la posibilidad de demostrar ese amor, la Exacto. gente dice, pues ni le dolió tanto. Exacto. Ajá, sí, se ha Pero, dado ese pero me refiero no nada más como alrededor, sino que, o sea, como que yo veo gente que sabe lo fuerte que fue para mí, porque yo subí nada más así como Sí. la misa, ¿no? Sí. Y a la hora que ves llegar a todos porque saben lo que te importaba, como que también es una miradita a mi abuelo a decir, ¿ves? Todo el Sí, mundo se dio claro, cuenta que claro. nos amábamos. Sí, totalmente. Entonces, siento que esta parte en la que se silencia y se nubla y Sí. se oculta todo lo de la pérdida es como tú también cuestionarte de, ¿sí lo amaba? Claro. O sea, o pude alcanzarle a demostrar lo que amé a mi bebé. Eso, o también decir, o estoy exagerando, o sea, Ajá, literalmente, ajá. o sea, tu mente te traiciona muy cañón. Bueno, en ese momento a mí no me pasó tanto por la mente porque ese momento ¿Qué creo pasó que después? sí era pues una muerte visible, porque todos a mi alrededor ya sabían que estaba embarazada, entonces no estuvo, esa primera muerte no estuvo tan nublada ni tan invisibilizada. Pero justo ahí me doy cuenta que no hay protocolos, me doy cuenta que no hay un acompañamiento que sepamos dar como familia, como amigos, o que sepas recibir también.
y que no existe un sistema tampoco de salud preparado para eso, porque nosotros Eso en ha ese momento cambiado mucho. muchísimo, Eso ha muchísimo. cambiado mucho, afortunadamente. Justo nosotros no teníamos, por estar tan por eso digo, su audiencia espero que sea más responsable que la Sandy de hace 10 años. Vitamínense. Y tengan seguro de gastos médicos. Sí, por Yo favor. no tenía seguro de gastos médicos en ese momento, entonces el doctor fue como, ¿tienen seguro? Y nosotros no. Y dicen, no se vayan a la seguridad social porque te van a querer hacer un legrado a tus 5 meses, van a destrozarte todo a ti, ¿no? Entonces te van a dejar sin posibilidad de... Entonces, justo con tu duelo. Demasiada No, información. Muchísimo. Entonces yo volteaba con mi esposo y era como de, ¿qué hacemos, Espérate, no? ajá. Ajá. Y mi esposo, o sea, literal fue como de, ¿qué? A ver, ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? Y el doctor de que, si quieren aquí, en este hospital, o vamos a una clínica, pero donde yo pueda apoyarlos al parto. Y yo como que al parto, o sea, como que yo no entendía cómo iba a salir de mí mi bebé, ¿no? Y pues sí, justamente ahí nos quedamos y tenían que hacerme un parto, inducirme un parto, exactamente. Pero justo como la mente y el cuerpo es tan poderoso, aunque mi cuerpo ya sabía que físicamente ya no había vida dentro de mí, mi mente no lo había procesado. Claro. Entonces, para yo poder llegar a trabajo de parto, pasaron casi 20 y tantas horas. O sea, me ponían oxitocina, me la ponían intravenosa, me la ponían o sea, por todos lados tenía oxitocina y 1000 como estímulos para inducir el parto. Y mi cuerpo, no. A ver, O sea, porque aparte para ti, para tus emociones es, ¿y por qué yo voy a aventar a mi bebé si no, yo todavía la lo tenía quería aquí. Yo me dentro? acuerdo perfecto de estar en la cama, o sea, nos dieron un cuarto en el hospital, y yo tenía aquí, y yo de que no, mi bebé sigue aquí, o sea, es que el proceso es muy difícil porque no estás viendo la muerte como tal, ¿sabes? Y nunca escuchaste los latidos como para decir, ya no late. Exactamente, O sea, no había como ese diferenciador entre la vida y la muerte, pues, ¿no? Es que muere una parte de ti. Horrible, literalmente. horrible. Y me acuerdo perfecto que el doctor venía y me hacía tacto y pues no has dilatado y necesito que No avanza, mentalices no avanza. y bla, bla, bla. Y me acuerdo que hubo un momento en el que ya habían pasado no me acuerdo cuántas horas, que se sale el doctor del cuarto y le pide a mi esposo si puede salir y dejaron la puertita abierta, ¿no? Entonces yo alcancé a escuchar y decía, ¿sabes qué? Es que necesitamos ya sacar a la bebé. Y si no la saca ella o no la expulsa por parto, le tengo que hacer una cesárea de emergencia y es muy peligroso por la edad en la que está la bebé, o sea, por la etapa gestacional en la que está, porque podemos abrir y si se empieza a desangrar, porque la bebé dice, no es como que abres y sale, o sea, literalmente hay un cuerpito ahí, ¿no? Sin vida, no hay esas ganas de vivir de un Ese bebé que se impulso. impulsa, exactamente. Y si empieza a sangrar, yo tengo que retirar matriz completa por salvar la vida de Sandy, ¿no? Entonces yo me acuerdo que escuché eso y fue como un baldazo de agua fría de decir, o sea, A parir. sí, o sea, no hay otra. Y ya. eso fue lo que te... Eso sí, entró Chuve, no me dijo nada, pensando que yo no había escuchado, y me dice, él queriéndolo hacer bonito, obvio, y a mí dice de que gorda, yo creo que ya es tiempo de que nos empezamos a despedir de Valentina, ahorita que la tenemos aquí todavía con nosotros, ¿qué te parece? Si hacemos un poquito de oración y la despedimos. Y yo, o sea, ya en ese momento, como yo ya había escuchado que también estaba en riesgo yo, o sea, Y tu ya... riesgo de volver y a aparte, poder con ella ya no se es podía a hacer eso, nada. justamente volteé y le dije, si me dieran la opción ahorita de que Valentina reviviera y yo me fuera, yo daba mi vida por ella. O sea, yo decía que Vale siga, pues. Pero sé que ya no está, ¿no? Y quiero vivir, o sea, yo sí quiero estar aquí también. Entonces, pues sí, hay que despedirnos. Y empezamos a despedirnos, hicimos una oración y le hablamos y sabiendo que nos estaba acompañando y escuchando. Y en ese momento, haz de cuenta que me llegaron las contracciones como diciendo, solo estaba esperando este momento, ¿no? Mi cuerpo. Ya me llegaron las contracciones, nos fuimos al sala de parto. Desafortunadamente, como dices ahorita, Itzel, ya hay nuevos protocolos. En ese momento, y no son, o sea, sí son nuevos y se han hecho virales, pero no son en todos lados. En ese momento, y como en la mayoría de los hospitales todavía pasa, te tienen en maternidad. Y Entonces, estás viendo a los demás bebés. no, y deja todo eso. Me llevó el camillero y me dice, ¿qué es, niño o niña? Porque no le avisaron que iba a trasladar a una mamá en duelo, que iba a trasladar a una bebé Pobre de ti fallecida. y pobre del No, camillero. sí, es que ya te imaginarás mi cara, güey. O sea, yo volteé. Seguro corrieron. Sí, no, yo volteé y le dije. No, mi le bebé no le murió. quedaron ganas. O sea, entonces se quedó callado. Ay. Y yo de que, güey, neta con cara de, ¿por qué no les avisan? O sea, y el silencio en el elevador, ya sabes, no sé qué. Pues bueno, ya llegamos al sala de expulsión. Y casualmente, Dios así lo quiso,
no llegó el anestesiólogo porque chocó. Válgame Y me Dios. la aventé. Y lo peor fue, o sea, como que peor y mejor, porque me acuerdo perfecto, el doctor se estaba preparando de que con sus botas de quirófano, no sé qué, y yo me acuerdo que me llegó yo estaba sola en la plancha, así de que viendo al doctor cambiarse, y me decía, todo va a estar bien, Sandy, vas a ver, y, o sea, como dándome ánimos, y en eso le dije, ya viene, y yo solita expulsé a la bebé, o sea, y fue un momento tan solitario y tan desgarrador que me acuerdo que sentí que algo, como decías, algo de ti se muere también. O sea, cuando yo pude expulsar a Vale, algo de mí se fue. No sé cómo explicarlo, pero en tu alma se siente como si algo se desprendiera. Es un muy vacío. muy raro. Porque ya sabía que estaba muerta. O sea, ya ese proceso, pero hasta que salió físicamente, algo sentí. Pues es que fue palpable. Ujú. Lo viste, Lo lo vimos. sentiste la salida. Gracias a Dios en ese momento el doctor tuvo un poco de iluminación y pues Valentina había fallecido en las 24 horas previas, entonces todavía no había como un estado feo pues de descomposición, entonces pudieron limpiarla, la volvieron a una cobijita y nos preguntaron si queríamos despedirnos de ella, entonces yo tengo clarísimo ver a la bebé como una muñequita, o sea, tal cual, porque a los 5 meses ya están mega formados, o sea, Sí. mega formados, Los solo les bebés que falta... nacen de 5 meses. Exactamente, solo les falta ganar peso, o sea, nada más les falta ganar peso. Y pues nos pudimos despedir de ella, la bautizamos en ese momento, hicimos una oración pues sí, de bautizo, por así decirlo, y pues ya, o sea, al final de cuentas, en ese momento Chubi le había hablado a quienes eran sus mejores amigos y habían llegado al hospital a acompañarnos, estaba mi mamá, mi suegra, y ellos, y como que todo el mundo estaba sin saber ni qué hacer, ni qué decir, ni nada, o sea, y nos veían, y ahí, justo ahí yo puedo entender lo que detonó en mí la ansiedad. Sientes una mirada como de lástima, ¿sabes? Y solo cuando has vivido algo así, sabes lo que se siente porque te truena, o sea, te truena muy feo. Entonces yo a partir de ahí, al no saber pedir ayuda, porque tú no sabes cómo pedir ayuda, y al no saber cómo ofrecerla, se viene ya ahora sí, para mí lo peor del duelo, que ya es pues vivir tu vida obviamente en el duelo y sentirte como incompleta, ¿no? Y tener que seguir como si no pasara nada. Yo me acuerdo que gracias a Dios en el trabajo en el que estaba me dijeron en el momento en el que tú te sientas bien, regresa, pero nadie sabía cómo acompañar, nadie sabía qué decir. No, y sabes que en las situaciones más difíciles de la vida, la ropa sucia se sigue juntando, los trastes se siguen juntando, la rutina no te espera. No te espera. Y tú te sientes terrible y la vida sigue. O sea, tú abres la puerta y los vecinos sacaron al perro. Claro. La basura pasó. No, y no escuela te vayas ya tan está. lejos. Ahí, ya cuando hicieron la limpieza, nos despedimos de la bebé, todo, llegamos al cuarto, la vida sigue afuera. Pasaban bebés y bebés llorando. Y yo decía, es que esto es lo peor, o sea, ya me quiero Sáquenme ir. de maternidad Yo y decía, métanme a otro pídeme piso. otro cuarto, por favor. Y él fue y les dijo que, oigan, no puedo, no, es que ella es de maternidad, o sea, Sus cuidados situación. son aquí. Yo decía, es que no, o sea, no, y pasaban y escuchabas, viste, qué bonito, o sea, se escuchaba Las lo que... visitas Claro, y y lo todo, que tiene claro. que ser, a ver, para los demás la vida sigue, para ti es para quien se detuvo un poquito, ¿no? Pero hoy te lo digo, y hoy puedo entenderlo. Sí, pero en ese estando en ese momento, momento, claro. y hoy veo yo a quien está, o sea, en ese momento, dices, no manches, o sea, horrible, horrible. Esto vino a movernos muchísimo. Yo le pude dar un nombre a mi bebé y le pude dar un lugar a mi bebé porque ya estaba muy dentro de mi círculo, ¿no? O sea, diario que nos veían era, ¿cómo va Vale? ¿Cómo va Vale? O sea, ya había una interacción con Una la bebita. identidad tenía, por identidad, así decirlo. exactamente. Y a partir de ahí, pues ya nada más era, pues siempre Valentina, y yo siempre la nombraba, Vale. Empieza a venir una situación muy difícil para mí, porque después del primer semestre o un año, empiezan ahora sí a embarazarse personas cercanas a mí. Y yo nunca atendí mi depresión. Justo eso te iba a preguntar. Bueno, tengo dos preguntas Sí. antes de que sigas. Sí, ¿Sentiste algún síntoma? no. Para pensar que había fallecido la bebé, Ajá. Pues el sangrado. nada más el sangrado. Pero así como de dolor. No, porque justo ya hoy que ya sé mi padecimiento, o sea, y aparte también eso, o sea, de esas casi 4 muertes de 10 que hablamos en embarazos, muchas de esas 4 muertes son totalmente de causas desconocidas, Ok. otras tienen alguna padecimiento, o sea, venía con algún cromosoma que no era compatible con la vida, o sea, pero hay 1000
causas que llevan a un aborto o a una muerte gestacional. Entonces, en mi caso, lo que yo tengo, que es una enfermedad autoinmune, y al final a lo mejor platicamos un poquito de eso. Platícanos ya. Ahora. Se nos va a olvidar. Sí, bueno, tengo una enfermedad autoinmune, se llama síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Antifosfolípidos. Y mi cuerpo ataca con coágulos. Entonces le manda coágulos al torrente sanguíneo, exactamente, y viajan. Y lo que le pasó a Valentina fue que tuvo una restricción masiva del crecimiento por un coágulo no detectado. Por eso digo que es importante ir con un especialista, un materno fetal, cuando estés embarazado. Que un coágulo se atoró en el cordón umbilical de Valentina, dejó de crecer, el doctor nunca se dio cuenta que dejó de crecer la bebé. O sea, mi bebé pesó lo que tenía que haber pesado un bebé de 3 meses, y ella tenía 5 meses cuando nació. Entonces tuvo una restricción masiva del crecimiento. De hecho, la bebé estuvo casi 15 semanas luchando, o sea, sobreviviendo, porque no le llegaba la sangre. No, y eso de esa enfermedad autoinmune que tienes, ¿te acuerdas que una vez platicamos cuando yo acababa de tener a Matilda, que nos empezamos a mandar audios? A mí un doctor que no es ginecólogo, cercano a la familia, platicando, yo le dije que en los primeros ecos de mi mamá embarazada de mí se veían 2 bolsitas, y luego ya una. Y a otra prima le pasó, etcétera, ¿no? Y entonces me dijo, fíjate que en personas muy fértiles, muy fértiles, con antifosfolípidos, pasa esto. O sea, se elimina una bolsita y la otra se queda. Sí. Y dice, y en las que son fértiles nomás a secas, se pierde el bebé. Y dice él, y pues hay un estudio, nada caro, que te haces para saber si tienes antifosfolípidos. Dice, a ver, nada caro desde ciertas... O sea, posibilidades y privilegios, ¿no? Bueno, porque realmente no es un estudio que te hagan en el sector público, y para nosotros que tienes la posibilidad a lo mejor de ir a un sector privado, está un perfil completo de trombofilias, que es dentro de los antifosfolípidos, te sale aproximadamente entre 8,000 y 10,000 pesos. O sea, él se refería mucho como a... si lo comparas con la pérdida, güey, hasta el pinche estudio. O sea, dice, porque dice, yo no entiendo. El estudio. Dice, yo no entiendo. A los patrocinadores. Hace rato. Dice, yo no entiendo por qué no mandan a hacer, o sea, en su primer pérdida, no entiendo por qué no mandan a la gente a hacerse este estudio, sino hasta la segunda. Porque, a ver, como la tercera o cuarta, quinta. No, pero como en la primera pueden ser muchísimas causas, como que dicen, bueno, era el primero se pierde más comúnmente que el segundo, exactamente, ¿no? Entonces dicen, bueno, no importa, vuélvelo a intentar. Y entonces en el segundo intento, güey, ya se me murieron 2 hijos. Exactamente. O sea, pero yo creo que antes no había tanta información. O sea, yo creo que ahora si vas con un materno fetal, o sea, ya te sugieres. Es que acuérdate que son, ¿cómo se dice? Son de librito. O sea, protocolos. O sea, en el primero no, es hasta el segundo, pero yo digo... De hecho, el estudio de trombofilias y de antifosfolípidos, porque van de la mano. Las trombofilias son una situación genética que te hace ser más propenso a coagular. Entonces, aparte, va de la mano con fosfolípidos. Y esos estudios están recetados, por así decirlo, hasta la tercera pérdida. No. O sea, hasta la tercera pérdida, porque como es poco probable que tengas eso... Sí, pero pues si lo tengo. Claro, o sea, yo a mis gente cercana, o sea, que piensa ser mamá, diario de que me dicen de que, oye, ¿qué me recomiendas? Hace todos esos estudios. Claro. Porque, a ver, independientemente de si tienes seguro de gastos médicos, te ahorras el duelo horrible. O sea, vas a gastar más en terapias y en un montón de cosas y en terapia y en el parto, cobra, y en el todo. Horrible. Bueno, ya tú eres una experiencia, ¿no? Pero sí te puedes embarazar. Claro, sí, no, de hecho el tema... Sea, solo como el tema no tiene sí, que ver... es que aquí no es infertilidad. De hecho se le llama infertilidad secundaria a la maternidad, que sí te puedes embarazar, pero no llega a término. Ya. Aunque no llegue a término, o sea, aunque te puedas embarazar, existe un término que es infertilidad secundaria para esas mamás que no logran llevar un bebé a término. Entonces, y término es literal que nazca con vida y bien, no que nazca y fallezca o que nazca sin vida. O sea, que tenga que nacer un bebé que vaya a crecer. Regular, exactamente. Entonces, nosotros éramos pacientes o somos pacientes con infertilidad secundaria. Ya. Es importante también decir, yo hoy cuento esto ya desde el otro lado, yo hoy cuento esto ya con una bebé arcoíris en mi vida, pero recuerdo, tiene 7 meses, sí, acaba, está chiquitita, sí, ahí está, ha de estar dando vueltas con el papá luchón, fresco, chavo, resuelve, resuelve, aquí en María Julia.
Muchas María felicidades. Julia, muchas gracias. Qué bonito nombre. Muchas gracias. Muy bonito. No, ahorita la ven. Claro Y que la queremos verdad, conocerla. Sí, pero ¿a qué iba con esto? A mí me costaba muchísimo escuchar podcast de duelo gestacional cuando ya, hoy como yo, tenían un bebé en vida. Porque yo decía, sí, ¿y las que no estamos ahí qué? O sea, yo duré 10 años para llegar a esto, ¿sí? Yo transité 10 años. Y yo decía, sí, qué padre, todos los que cuentan ya cuentan con un bebé aquí. Hoy a mí sí me gustaría, y otra vez me pongo chinita y me dan ganas de llorar, hoy sí me gustaría decirle a alguien que está escuchando y no tiene bebé aquí, vale la pena todo el proceso en el que estás, si es que sigues buscando ese bebé, va a llegar, sí tiene que llegar a tu vida, tu libro de la vida ya está escrito, y si no, yo no me veía en mi vida con María Julia, o sea, María Julia es un milagro ahorita después, pero nosotros ya estábamos completos. También hay una vida sin hijos, ¿sabes? Entonces, qué difícil es esto, porque yo me acuerdo, ¿verdad? Que yo escuchaba de que podcast, pláticas y todo el mundo hablando ya desde este lado. Y yo decía, sí, qué chido, qué padre. Pues es que desde ahí se ha de hablar muy padre. Pero ¿y los que estamos de este lado? Pero es que tal vez hasta que lo tienes te animas a hablarlo así. Sí, no, ahí te va. ¿Por qué? Porque, o sea, hoy, porque de la plática Titi me invitó y pues padrísimo. Pero yo antes de tener a María Julia, tengo un blog en Instagram de duelo gestacional. Ah, sí, cierto. Sí, que se llama Entre Estrellas y Arcoiris. Lo pausé un poco cuando me embaracé porque es un tema muy denso. El duelo gestacional es un tema que te baja de repente la energía muy cañón. Y yo decía, es que en mi embarazo no quiero estar vibrando bajo, ¿no? O sea, yo paré un poco durante el proceso en el que me embaracé y tuve a María Julia, pero ya lo voy a retomar. Y en ese blog, exactamente, toco los temas que justamente platicábamos Titi y yo en un mensaje que había mandado, de cómo acompañar, ¿no? O sea, cómo acompañar a alguien que está viviendo esto, qué sí decir y qué no. Tengo un post que dice qué frases sí decir a un papá en duelo, qué frases no decir a un papá en duelo. O sea, como esta parte de yo no estar viviendo desde el lado de la maternidad arcoíris, que es muy bonita porque es muy deseada. Todo ese blog yo lo hice en el tiempo en el que no estaba María Julia en mi vida. Entonces, sí quería yo hablar desde antes, sí. ¿sabes? Qué bonito que creaste esa comunidad, porque Ajá. pues ayuda mucho a la gente. Sí. Que no... Es que es bien difícil, lo que yo les decía en USIN, o sea, yo no sabía quién había estado en USIN, cómo Sí. le habían hecho, nada. Y entonces, a la hora que yo subo las fotos de Alonso, empiezan a aparecer personas súper cercanas a mí que habían tenido bebés en USIN, pero aparte era la foto de su piecito, de su manita, pero claro, ya que tienes un bebé en USIN, sabes que ese pie está en una incubadora. Vale, claro. Entonces, te empiezan como a acompañar y mira, este es mi bebé, ya salió, no sé qué, y te empieza a dar muchísima luz y empiezas a respirar muchísimo, y para mí sí fue yo a todo mundo le voy a decir que mi hijo estuvo en USIN, Claro. porque yo sí quiero que cualquiera que lo viva pueda recurrir a mí Exacto. a darles Acompañar ánimos, y a ser decirles, acompañado. Totalmente. va a estar bien, échale, hay gravedades, o sea, porque te dicen Ay, USIN sí. y dices, se va a morir en 8 horas, ¿no? Sí. Y no, o sea, el mío estuvo gravísimo, pero todas las vecinitas de Alonso eran Como María bebitas Julia. prematuras que iban bien, nomás Sí. era tiempo. Sí. Entonces, no sé, o sea, siento que sí, Sí, hablar... cuando Compartan, hay que compartir, exactamente. hay que No, comunicar. y en la medida en la que se pueda, porque a lo mejor sí les toca. Yo he visto personas que después supe que habían tenido a sus bebés en UCIN y no quieren tocar el tema. Es Y que se es eso, vale, es muy o personal. sea. El punto aquí es que todo sea desde tu libertad, ¿no? Y desde tu Claro. forma en la que necesitas ser acompañado. Creo yo, nosotros la segunda pérdida que tuvimos, bueno, en ese inter entre Valentina y ¿Y María Julia? No, en el segundo bebito, entre Valentina y Sabino es el segundo bebé que perdimos. No, mi hija se llama Sabina. ¿Sabina? Ay, qué bonito nombre. Qué bonito. Nuestro hijo se llamaba Sabino. Fue niño. En ese inter vivimos un chorro de cosas que, bueno, antes de que me preguntaras, Itzel, de que si sentimos algo, no se sintió nada físicamente, nada. Emocionalmente, yo sí sabía que Todo. algo no andaba bien, todo, totalmente. Desde que yo vi el sangrado, sentí, o sea, como que me aterrizó mis sentidos, no sé, pero físicamente no. Y de ahí se desató un proceso muy fuerte de ansiedad, precisamente. Me imagino yo, digo, yo no soy psicóloga, ustedes sabrán, pero me imagino yo que es como un evento tan traumático, te mueve y te despierta a tu lado como alerta. Y no lo puedes apagar no, ya luego. No lo puedes apagar. O sea, yo me acuerdo perfectamente, y era en ese tema, en el tema de la maternidad. Yo me acuerdo perfectamente de ir por la calle y ver embarazadas y preferir cruzarme de un lado, para no
compartir. Pues Sí, es que es estrés postraumático. es horrible, pero no lo trabajé nunca y nunca le pude dar un nombre. Entonces yo nada más sentía incomodidad. Me acuerdo que tuve muchas embarazadas a mi alrededor y desafortunadamente yo al no saber pedir ayuda y esas personas no saber acompañar tampoco, perdí amistades de embarazadas de ese momento, que hoy por la fecha ya no somos amigas porque yo no pude acompañarlas a su embarazo y ellas no pudieron empatizar con la pérdida porque decían, güey, ya pasó un año, ¿no? O sea, Ay, ya, ¿no? O sí, sea, claro. ya es fecha. Es que yo todo eso, esto sí. siento que tiene que ver con la cultura machista que tenemos. Porque si la maternidad se hablara y tuviéramos voz desde hace muchísimo tiempo, o sea, qué feo que algo que nos ha arrastrado a nosotras y hemos sido víctimas de todo eso, incluso cree como enemistad entre Es horrible, nosotras porque cuando no tendría somos... que ver. Ajá, Hoy, exacto. al día, yo regreso a la Sandy de hace 10 años, la abrazo, le digo, ten compasión de ti también, porque yo me exigía muchísimo para poder justo volver a tu rutina diaria, ¿no? Y a lo que sigue, y te decían, es que ya es mucho tiempo, y yo de que entonces sí es mucho tiempo, no es mucho, o sea, ¿cuánto es mucho tiempo, no? O sea, para ti ¿cuánto es mucho tiempo? Para mí ¿cuánto es mucho tiempo? Para ti, ¿cuánto mucho tiempo que tú no lo viviste? No, ajá, también, o que no lo has vivido, que no No, lo y viviste. aparte, a ver, yo muchas veces me pongo como en en los terceros que te rodean. Y también se lo dije a Itzel, o sea, con la enfermedad, quien está cerca de ti, también le duele verte así. Totalmente. Entonces, una manera muy arcaica y poco prudente es así como, oye, ya ponte bien, ¿no? Porque, o sea, Porque yo a mí me está siento llevando mal, la yo me chingada siento mal, porque tú viéndote estás mal. mal. Viéndote mal, Claro. ajá, sí, sí, Entonces, ya ponte bien. Sí, Entonces, sí, no, yo me acuerdo, o sea, de verdad, ¿Por qué no me lo Ay, habías porque no dicho? lo habías Claro. dicho. Exacto. yo me acuerdo de mis episodios más fuertes de ataques de ansiedad, es ir saliendo a un, no me acuerdo si era un baby shower o un gender reveal, no me acuerdo la verdad, pero ya estar así de que arreglada saliendo, abrir la puerta y empezar a llorar y voltear con Chubi y decirle, no puedo ir, no puedo ir, no puedo ir, no puedo ir, y me acuerdo que me eché en el piso así, un ataque de ansiedad, tal cual, y yo, no puedo ir, no puedo ir, no puedo ir, y empecé a llorar, y yo, escríbeles que no vamos a poder ir, por favor, y me decía, como, ¿qué pedo, no? O sea, ¿qué está pasando? Y todavía con esas señales tan fuertes, no había pedido ayuda, no había ido a terapia, o sea... Ajá, es lo que te iba a decir. ¿Cuándo buscaste tu terapia? O sea, ¿cuándo fue? A los 2 años, no, al año y medio, cuando me empecé a dar cuenta que ahora sí, mi situación me estaba afectando a mi alrededor. Yo decía hace ratito, yo volteo y abrazo a la Sandy, pero también abrazo a mis amistades de ese momento. O sea, también puedo decir, hoy por hoy lo veo y digo, es que no era culpa de nadie, ¿no? O sea, no había un culpable a quien tal cual culpar, porque yo le decía a Chuve, es que a ver, entiéndeme, es como si estuviéramos corriendo una carrera y a mí me cortaron la pierna y a las otras personas no se las cortaron y me dicen, córrele, córrele igual que nosotros. Pues yo no puedo, güey, yo tengo que ir más despacito, ¿no? Y eso no lo comprendían muchos a mi alrededor, familia, amistades, trabajo. O sea, yo me acuerdo que yo llegaba al colegio, yo soy maestra de niños de kinder. Los niños de kinder diario llegaban a decirme, hola mi Sandy, hola Valentina, todos los días. Entonces yo regresé a trabajar y era, ¿verdad que tu bebé se fue al cielo? Porque hablaron con ellos, ¿no? Entonces yo me entraba un pánico y me salía del salón llorando. O sea, yo sí. Y me iba y le decía a mi amiga de al lado de que, güey, entra, no puedo. Y me tronaba. Entonces me afectó en todas mis áreas, ¿no? Entonces, y recuerdo que llegaban y me decían de que, oye, es que yo entiendo, pero tienes que entrarle a la chamba. O sea, tienes que, ¿sí me explico? Entonces, hoy volteo a ver. No espera. Sí, claro, yo volteo a ver amistades, familia, trabajo y digo, entiendo que en ese momento hicieron lo mejor que podían con lo que tenían y ya no existe, porque hubo un tiempo, ahí justo fue cuando busqué terapia, cuando empecé a sentir como que todo se me derrumbaba alrededor, amigos se caían, familia se caía, lo único que yo tenía estable era mi matrimonio, gracias a Dios ese nunca... Ay, qué bueno. Porque Y eso- no había nadie que te iba a entender como él. Sí, totalmente. Pero hay quien se va. Hoy sí. Hasta aquí tuvimos que cortar este episodio con Sandy para poder completárselos el siguiente miércoles. No se lo pierdan, cada palabra que ella nos compartió vale totalmente la pena. Gracias por estar aquí.